yo quiero una casa de 500.000, yo quiero una casa de 600.000, o esta es la casa de mi sueño, pero realmente, ¿cómo hago yo para calificar? ¿Cuáles son esos requerimientos? Cuando pensamos en comprar una casa, siempre vamos a buscar la propiedad primero antes de ir a calificarnos para buscar el préstamo o el financiamiento o cuáles son las condiciones de préstamo que necesitamos para comprar esa propiedad. Es decir, siempre vamos a ciegas, no sabemos qué es lo que el banco nos va a pedir o cuál es la documentación. Pues hoy te traemos a Valeria, que es nuestra loan officer o nuestro oficial de préstamos, que nos va a enseñar cuáles son esos requerimientos o cuáles son lo que el banco siempre exige para poder calificar y lograr la meta final, que es la compra de tu propiedad. Valeria, cuéntanos un poco acerca de ti, tu experiencia, cómo... Bueno, como dice Antonio, Valeria Corrales, soy oficial de préstamo en el estado de la Florida y mi especialidad en el equipo donde tengo es preparar a los candidatos para la compra de la casa. Cuando las personas se van a ver con nosotros, nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas, como dice Antonio, para en realidad entender qué es lo que podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, tienes que comprar ahorita o tienes que esperarte 6 meses o tienes que prepararte hasta 2 años. Entonces eso es lo que nosotros vamos a guiar a los clientes a hacer. Perfecto. Buenísimo. Valeria, bueno, súper agradecido de verdad que compartas con nosotros pues toda la valiosa información y vamos a entrar ya en materia. Vamos a hablar sobre el proceso de calificación. ¿Qué puntaje de crédito necesita una persona para calificar para la compra de una propiedad? Mira, perfecto. Uno de los programas más flexibles a nivel de crédito se llama FHA, que es el programa que se conoce para primeros compradores. En papel dice que el mínimo de crédito que tú necesitas es 580. Pero yo siempre le digo a los clientes, no es tener 580 e ir a comprar, es prepararnos para el mejor escenario posible para poder obtener los mejores términos. Entonces, aunque el mínimo es 580, yo recomiendo 620, 640 para arriba para poder empezar a buscar entre todos los programas. Perfecto. ¿Cuánto puedo pedir de préstamo hipotecario? ¿O cómo funciona? Porque mucha gente dice, yo quiero una casa de 500.000, yo quiero una casa de 600.000, o esta es la casa de mi sueño. Pero realmente, ¿cómo hago yo para calificar? ¿Cuáles son esos requerimientos? Mira, el banco se guía en tu ingreso. Dependiendo de lo que tú ganes, nosotros podemos usar cierto porcentaje para la compra de la casa. En líneas generales, podemos decir que es un 45% de tu ingreso. Pero a veces nosotros pensamos que nuestro ingreso es todo lo que entra al banco. Y no, todo lo que entra al banco no es tu ingreso. Porque hay ciertas cosas que nosotros necesitamos ver. Por ejemplo, las personas que van a comprar en préstamos como FHA o convencional, nosotros evaluamos sus talonarios de pago o los taxes o los ingresos que tienen que ser justificados. No es que, ay, me entraron 5.000 en la cuenta, eso es ingreso también. No, hay que todo justificarlo para poder tomarlo en cuenta. Entonces, para responderte más fácil, es por tu ingreso, pero no todo el ingreso se puede contar. Perfecto. ¿Qué necesito para solicitar o qué requisitos necesito para solicitar un préstamo hipotecario? Bueno, en los préstamos más sencillos, FHA y convencional, son los préstamos donde, por decirlo así, más documentación vamos a pedir para poder revisar. En los préstamos regulares nosotros necesitamos ver tu ingreso, tu crédito y tus ahorros. Entonces, en un crédito regular, dependiendo de tu ingreso, podemos necesitar tus telonarios de pago, tus W2, tus 1099, tus taxes. Eso es para ver la parte del ingreso como tal. Que yo tengo otro tipo de ingreso, que si seguro social o child support, también hay ciertos documentos que necesitamos para ver eso. Para poder saber que tú eres tú, tu identificación, tu seguro social, en caso de no tener seguro social o tener ITIN, tuviésemos que ver cuál programa te serviría, pero seguro social o ITIN. Y por último, tus cuentas bancarias, dónde tienes el dinero, para nosotros ver la parte del ahorro. Entonces, eso sería como en general las líneas que necesitamos. Las personas que no son residentes o ciudadanos tienen que explicar cuál es su estatus migratorio para ver qué programa es el que podemos ver, y eso es un documento extra. Que si yo como extranjero o como no ciudadano puedo optar por la compra de una propiedad. Sí. Hay muchos programas para personas que ni siquiera tienen estatus migratorios en el país puedan comprar. Sí existen y a veces esos préstamos tienen iniciales un poco más altas, pero las personas que tienen su permiso de trabajo,
Normalmente dependiendo de por qué sea tu permiso de trabajo, algunas personas que tienen visa de trabajo, visas inversionistas también pueden aplicar a ciertos tipos de préstamos FHA o convencional. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Si tú tienes tu permiso de trabajo, necesitamos ver cuándo se vence, que tengas una renovación o si has tenido múltiples permisos de trabajo anteriores que has venido pidiendo tus exenciones o tus renovaciones. Entonces nosotros vamos a armar una línea y dependiendo de tu estatus, nosotros te decimos, mira, si calificas a un FHA. Y eso es un gran mito. Muchos bancos no permiten que las personas con permiso de trabajo compren, pero eso no significa que todos los bancos no lo permitan. Entonces, eso es importante saber que hay flexibilidad de que bancos sí permiten y no permiten sin tener que penalizarte. Cuando digo penalizarte, sin tener que darte una tasa mucho más alta o sin tener que poderte dar una inicial más alta. Una persona con un permiso de trabajo que esté al día puede aplicar a un FHA 3.5% inicial, igual que un ciudadano con los mismos términos. Perfecto. Claro, por eso estás tú, para buscar la mejor opción. Correcto, para buscar la mejor opción. Tú sabes que siempre hemos tenido una pregunta que en las llamadas que nos han hecho a través de esta plataforma de YouTube, que es, ¿pero qué tasa de interés manejan los bancos? ¿O qué tasa de interés me ofrecen ahorita? Pues yo sé que son muchos factores los que influyen en esa tasa de interés, ¿no? O sea, ¿qué influye? O sea, ¿cuáles son esos factores que tú digas, mira, por eso es que yo le doy esto? ¿O cuáles los factores que influyen para que esa tasa de interés sea buena, baja, alta, baja? No, sé. perfecto. Mira, eso es una pregunta y muchas veces en las llamadas nos dicen, ¿pero qué tasa me estás ofreciendo? Es igual cuando me dicen, pero ¿cuánto tengo que yo ganar para poder comprar una casa? Esas son preguntas muy amplias porque depende caso por caso. ¿Qué me dice a mí cuál es mi tasa de interés? Primero el mercado. Primero lo que esté sucediendo en el mercado y todos podemos ver en internet cuál es la tasa de interés actual en un préstamo a 30 años de este tipo y te va a dar una tasa general. Pero cada banco va a manejar las tasas un poquito más alta, un poquitico más baja de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, primeramente el mercado. Segundo, súper importante, tu puntaje de crédito. Mientras mejor puntaje de crédito tengas, mejor tasa de interés vas a obtener. Siempre. Entonces, aunque tú tengas un buen puntaje de crédito, siempre hay que buscar mejorarlo. Ahora, muchos se automejoran el crédito sin entender qué es lo que de verdad les está afectando. Pero entre la tasa, entre lo que es el mercado y puntaje de crédito es lo principal. Y segundo, cada programa es diferente. El programa FHA, convencional, USDA y VA, todos tienen tasas diferentes. Claro. Entonces, es decir, que nosotros podemos trabajar en el mismo sitio, ganar lo mismo, hacer las mismas declaraciones, pero determina nuestro puntaje de crédito y nuestro programa, porque las dos podemos comprar la misma casa, pero tú calificas a un FHA y un convencional, son dos préstamos diferentes, son dos tasas diferentes, son dos pagos mensuales diferentes. Por eso yo siempre digo que cada caso es particular. O sea, Así yo es. nunca respondo, sé la tasa del mercado, porque tú tienes acceso, es algo público. Claro, es público. Es público que tú puedas tener, pero no sé cuánto puede hacer o cuánto tengas acceso para poder bajarla. Va a depender de muchos Y cada factores. cosa varía, hasta la inicial que puedes colocar, te va a variar la tasa de interés. Eso es otra duda que siempre me dicen. ¿Y cuál es la inicial de esta casa? O sea, yo te puedo decir un estándar, pero eso también va a depender de qué tipo de préstamo puedas conseguir, ¿sí o no? Totalmente, O sea, sí. ¿cuál sería, por ejemplo, los Mira, tipos voy a iniciales hablar, que hay podemos muchísimos hacer? tipos de préstamos, pero voy a hablar de los principales que son los más comunes que una persona que va a comprar casa por primera vez probablemente quiera calificar o se le busque calificar en ese programa. USDA, que es el préstamo de propiedades que están en zonas rurales, 0% de inicial. Préstamo VA, que es el préstamo de veteranos, 0% de inicial. Luego, el más común que van a comprar o que se va a utilizar cuando se compra por primera vez, el préstamo FHA, que es el 3.5% de inicial. Y luego el préstamo convencional, que se conoce que regularmente tiene un inicial del 5%, pero en muchos casos se puede hacer el 3% de inicial. Entonces hay que evaluar el caso, pero esos serían como los préstamos que tienen las iniciales más bajas. ¿Pero el USDA tiene que ser ciudadano o no? El USDA no necesariamente tienes que ser ciudadano. Ok, esa es otra cosa que me han preguntado Sí. muchísimo. Entonces, como que en resumen es FHA 3.5%, el conventional desde 5 a 20%, 3 a 5% cuando es casa cuando primaria. es casa primaria, y el USDA 0. 0%. Y VA, Y el 0. VA 0 también, ajá, que sería para los veteranos. Veteranos, exactamente. Y, o sea, también hemos tenido casos en los que dicen, ¿qué es mejor? ¿Una hipoteca con tasa fija o tasa variable? Porque, bueno, todo va a depender también, ¿no? De cuál sea la oportunidad de esa tasa variable o
¿Qué recomiendas tú? Mira, una de las cosas importantes es que cuando nosotros hacemos un préstamo existen muchas letras chiquitas. ¿Okay? Y hay personas que les puede gustar más un programa que a otro, pero a mí personalmente me gusta la tasa fija. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay y eso es lo que va a pasar. Cuando tú tienes una tasa fija, hay dos cosas que pueden suceder en el mercado. Seguro. Sí, hay dos cosas que pasan en el mercado. O la tasa sube, pero como tú tienes una tasa fija, eso no te afecta, la tasa ya subió, o la tasa baja bastante. Y si la tasa baja, tú haces un refinanciamiento y ya. Correcto. Entonces, por eso a mí me gusta el término de la tasa fija. Sin embargo, cuando te haces un préstamo de tasa variable, es muy probable que esa tasa en el momento de compra sea más baja que una tasa fija. Ahora, las tasas variables te van a subir hasta cierto monto, pero también te pueden bajar hasta cierto monto. Entonces es muy importante porque decimos, no, perfecto, porque como yo sé que el mercado va a bajar, esa tasa me va a bajar y yo no voy a tener que pagar nada, pero tienes que leer hasta cuánto te pueden bajar, porque hay muchos préstamos en tasa variable que te dicen que ellos no van a bajar nunca, solo van a subir su variable solamente para arriba. Entonces, como es tan difícil entender qué es lo que va a pasar en el mercado, porque lo podemos analizar y lo podemos ver, pero en realidad nunca lo vamos a saber como tal, a mí me gusta más la tasa fija. Pero es decisión de cada cliente qué es lo que quiera. Por ejemplo, en una casa de inversión, yo pienso que si uno tiene pensado venderle en 5 años, por ejemplo, esa tasa variable podría servir, ¿no? Podría servir, claro que sí, porque tú tienes que saber qué es lo que tú piensas hacer con esa casa también. Ahora, como yo digo, en 5 años tú puedes tener un plan y te puede cambiar totalmente. Pero cuando estás haciendo una casa de inversión en la cual tú estás buscando retorno y sabes que vas a correr un riesgo, que sabes que tú quieres arriesgar más en la propiedad, toma una tasa variable y lo vas manejando contigo en el mercado. Pero cuando hablamos de una persona que va a vivir en la propiedad, que probablemente se vaya a quedar por mucho más tiempo en la propiedad y quiere estar un poco más tranquilo, puede que una tasa fija sea su mejor opción. Claro, más seguro. Es más seguro, es una cosa más segura, claro, y depende de cómo tú te sientas en la proteger propiedad. ese patrimonio. Correcto. Sí. Valeria, ahora otra pregunta que siempre nos hacen. Hablamos de el down o la inicial que damos para la compra de la propiedad, pero al cierre hay unos gastos que se llaman gastos de cierre. Correcto. La gente todavía no entiende, porque en nuestros países eso no se usa, lo que llamamos gastos de cierre. ¿Qué incluyen los gastos de cierre? O sea, ¿qué significan los gastos de cierre para ti como...? Mira, los gastos de cierre es una sorpresa para nosotros, pero una sorpresa porque no esperábamos que vayan a ocurrir unos gastos de cierre, pero en los préstamos en Estados Unidos siempre hay unos gastos de cierre que van a incluir en la propiedad y siempre hay que tenerlos en cuenta. Correcto. Ahora, ¿quién nos incluye en los gastos de cierre? Los gastos de cierre primeramente nos incluye los gastos que pueda tener el banco por hacer la transacción. Los bancos te pueden cobrar un cierto fee por hacerte el préstamo, como también en los gastos de cierre incluye lo que es pagar por tu tasa de interés, que eso podría ser otro video. También tú vas a tener ciertos certificados que necesitas al momento de la compra de la casa y correr el crédito. Correr el crédito tiene un costo y va incluido en tus gastos de cierre. Luego podemos hablar de los cierres de la casa de título. La casa de título, que es lo que nosotros pudiésemos conocer como notarías. Correcto. En nuestros países, ellos tienen un costo por hacerlo, porque aquí las casas de título son privadas. Entonces ellos tienen un costo y siempre vamos a utilizar una casa de título. No es que no, yo no quiero usar una casa de título para ahorrarme ese costo. No, no funciona así. Tú tienes que tener tu casa de título y ellos tienen un fee por hacer su proceso. También tenemos lo que vienen siendo los taxes de transferencia. Recuerden que cuando tú compras una propiedad, tú tienes que ir, no lo tienes que hacer tú, pero lo tiene que hacer la casa de título, hacer un registro por ser tú el nuevo dueño de la propiedad. Y eso tiene unos taxes, fees que va a cobrar el condado por ponerte a ti como nuevo dueño. Eso también va en los gastos de cierre. Ahora vas a tener que comprar una póliza de seguro. Están en los gastos de cierre. Tienes que, por ejemplo, si vas a tener una cuenta escrow, que es la cuenta donde se va a depositar todos los meses tu seguro y tus taxes, tú tienes que colocar un dinero ahí. Y pueden haber muchos otros gastos que puede tener la constructora. Si estás comprando un condominio, el condominio puede necesitar un fee de iniciación. Pueden tener algunos gastos que pueda tener como realtor, algunos fees que puedan estar en la transacción. Entonces son muchas cosas. Traducciones. Hay muchas cosas que pueden tener y sobre todo gastos extras que a veces siempre se van a necesitar
que inspecciones de la propiedad, tasaciones de la propiedad. Cada transacción es diferente, pero en general estos deberían ser los gastos regulares que vamos a ver ahora. Ajá, Valeria, ¿y cómo yo sé cuánto es todo eso? Dependiendo. Normalmente en una casa donde tú la vas a vivir, esos gastos pueden ser 3, 4, 5% del precio. Entonces no es algo que sabemos exactamente cuánto es porque cada casa tiene unos taxes diferentes de transferencia, el seguro es diferente, las casas de títulos todas cobran un monto diferente. Entonces yo siempre digo, el porcentaje yo te lo voy a dar, pero no es algo exacto al momento de empezar la transacción. Ok. Ahora con relación a eso que estabas hablando de los taxes que son diferentes, el seguro de la propiedad que es diferente, ¿cómo podemos desglosar lo que te incluye un mortgage? Un mortgage. Bueno, en general la hipoteca va a tener 5 items, por decirlo así. El primero es el principal, el interés. Lo que le vas a pagar al banco, principal, interés, todos los meses. Si es una tasa fija, tú vas a pagar el mismo principal e interés por los 30 años. Okay. Es tu mismo principal e interés. Luego tienes lo que se llama el seguro hipotecario. El seguro hipotecario es un seguro que va a cubrir al banco. Entonces la gente me dice, pero es que yo no lo quiero porque yo no quiero que cubra al banco, pero es que es obligatorio. No es que lo podemos quitar y ya. Ahora, viene una parte muy importante. En un préstamo FHA siempre lo vas a tener, excepto que refinancies a otro tipo de préstamo. Y en un préstamo convencional existe una regla que se llama el 20-80. Cuando tu casa está paga un 20%, o sea, porque tú la pagaste o la casa a precio de valor, ese seguro hipotecario se puede retirar. Entonces llevamos principal de interés, seguro hipotecario y luego vienen los taxes de la propiedad. Cuando tú eres dueño de una casa, tú tienes que pagarle taxes a ese condado. Entonces, los taxes de esta casa tienen tal valor. Eso se divide entre 12 y ese es tu pago mensual de taxes. Los taxes sí pueden subir porque dependiendo del área puede ir subiendo los taxes. Por eso es que sí hay que aplicar al programa de Homestead para que tus taxes no suban, pero eso será otro video. Está el seguro de la propiedad, que es el seguro contra huracanes, incendios, inundaciones. Es igual a un seguro de carro. Si tú estás en un área donde hay muchos accidentes, ese seguro sube. Si tú haces un claim en tu seguro del carro, así como el de la casa, es muy probable que tu seguro vaya subiendo. Entonces, ese factor puede hacer que tu pago cambie dependiendo de cómo estés tratando tu seguro, el área donde estés. Y por último, podemos hablar de la asociación, el condominio o el CDD, que en algunas casas tienen CDD, pero yo lo combino en el mismo. Y esas serían las 5 cosas: principal interés, seguro hipotecario, serían los taxes de la propiedad, seguro de la casa y condominio o HOA. O sea que por eso es que a veces aumenta la hipoteca de la propiedad. Sí. O sea, es por el seguro y por el, ¿cómo se llama? Los taxes. Los taxes, exactamente. O sea, no es porque la tasa de interés cambió, no, pero muchas veces nos dicen, no es que me subió el pago del mortgage al segundo año. Ajá, no te subió el pago de mortgage, te subieron los taxes, te subió el seguro o el condominio pudo haber subido también. Pero claro, el HOA. El HOA, pero tu hipoteca no cambió porque tú tienes una tasa fija. Y ahí es donde yo les digo, mira, vamos a ver tu último recibo y tu nuevo recibo, porque los recibos de hipoteca desglosa tu pago. Y tú puedes ver, mira, esto está igual, esto es lo que me cambió, lo que dice escro, mi cuenta de escro, que habla de taxes y seguros. Sí, claro, por ejemplo, una casa nueva siempre se hace en el primer año, es el tax del terreno, más no del... Correcto, la razón por la cual sube es porque cuando tú compras tu casa nueva, recuerden que el condado revisa eso todos los años, no es que ya construyó, ya lo voy a ver, no, todos los años ellos hacen su revisión. Cuando la constructora está haciendo la casa, ellos están pagando taxes por ese terreno solo sin una casa ahí, por lo tanto el valor de ese terreno es bajo. Una vez construyen la casa, tú compras tu casa, eso se registra en el condado, ahora es una casa, ya no es un lote, ahora es una casa lo que está ahí. Por lo tanto, los taxes tienen que incrementar y ahora tú vas a pagar tus taxes reales por una casa, no vas a pagar taxes por un lote porque tienes una casa. Y en las casas de reventa, ese aumento de los taxes va a depender del condado, ¿verdad? O sea, no es que... Sí, dependiendo del desarrollo que tenga tu condado. Recuerden que esos taxes es escuelas, calles, policías, bomberos. Normalmente en las casas usadas, si ya la zona está desarrollada, los taxes siempre van a subir porque las casas van a subir de valor, pero no van a hacer ese incremento tan alto porque no están construyendo escuelas, no están construyendo, o sea, ya esos números están echados. Sí, exacto, es que eso era lo que te iba a decir, ya en la zona metro de la ciudad, eso ya está, o sea, tú puedes definir mejor cuál es el pago mensual al que vas a estar dispuestos por esos 30 años o por el tiempo que estés en la propiedad.
Sí, esa es una desventaja de casa nueva. Sí, es una pequeña desventaja, pero tú puedes aplicar a lo que se llama el homestead, que es para que tus taxes no te suban más de 3% al año. Correcto. Y eso pudiese ser una ventaja. Pero ¿Y hasta cuánto es que está para la excepción? $50,000, ¿no? $50,000. Como digo yo, no es que te van a dar un descuentazo de los taxes, porque no es que, ay, Sí, no, es claro. una rebaja que me van a dar. Sí, vas a tener un pequeño descuento. Pero lo más importante del homestead es que los taxes no te van a subir una locura todos los años. Sino Significativamente que cada año. es 3%, y lo puedes manejar. Pero esta excepción es solamente para personas que vivan dentro de la propiedad. Es solamente para que la casa donde tú eres dueño, tú la tienes que vivir. Ok. Si tú tienes otra casa, Tu residencia principal. tú no Exacto. puedes tener Residencia principal. 2 homesteads porque en la casa que vives es donde la puedes tener. O sea, hay que tener mucho cuidadito. O sea, en con casa de eso. inversión yo no puedo realizar esa Casa de excepción. inversión no tiene homestead. En casa de inversión tienes que pagar los taxes como se vayan moviendo en el mercado. Perfecto. Bueno amigos, si estás interesado en la compra de una propiedad, si quieres hacer un préstamo hipotecario, con mucho gusto nuestro equipo, tanto Natalia, mi persona y Valeria, nuestra loan officer, pues los podemos ayudar en cualquier tipo de préstamo que ustedes deseen hacer en el estado de la Florida. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Puedes llamar los números que aparecen en pantalla, utilizamos WhatsApp, el correo electrónico y por supuesto todos los medios que sean necesarios para poder lograr esa meta final que es la compra de la propiedad. Como les digo, muchísimas gracias y bueno, si tienen alguna duda nos pueden llamar los números y ya saben, por favor, no olviden regalarnos un me gusta para que estén enterados de todo el contenido que vayamos posteando de bienes raíces acá en el estado de la Florida y por supuesto nos ayuden a crecer este canal.